El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado la exhortación del apóstol San Pedro, recordando también otra sentencia de la Sagrada Escritura: «Seréis santos, porque yo soy santo». Y dice el apóstol: «El que os llamó es santo, como Él, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Como hijos obedientes, no os amoldéis más a los deseos que teníais antes en los días de vuestra ignorancia». Algunas notas sobre la santidad nos dice el apóstol y también nuestro Señor. El cristiano tiene esta vocación de ser santos. No es solamente una orden del Señor, sino es algo que está metido en su corazón. Un cristiano que no aspire a la santidad es como el enfermo que no quiere vivir, o aquel que no quiere comer. Algo le pasa, algo está mal. Una luz que no ilumine, pues está enferma esa luz. Lo mismo un cristiano que no quiera ser santo, no es cristiano. Por eso es importante entender qué significa ser santo. Y una característica que pone el apóstol: no os amoldéis más a los deseos que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. La santidad es un cambio. Pues ignorancia llama el apóstol San Pedro a la época en que uno no ha conocido a Dios y ha vivido en pecados. Entonces siempre supone un cambio, hay un cambio moral. Ahí dice el apóstol también, dirá el apóstol San Pablo, cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, cuando uno está con el Espíritu Santo lleno y cuando está dominando la carne, es decir, el pecado. Y una lista de pecados bastante larga. Entonces, el cristiano ha cambiado de vida. Y también dice el apóstol: «Estad interiormente preparados, controlándoos bien a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo». Estad a la expectativa, interiormente preparados. Fíjense cómo el apóstol da una serie de características que trata de hacernos ver que el cristiano, cuando posee la santidad, no lo posee como algo ya pleno. Ya tengo la fortuna, una fortuna de $1.000.000, no. La santidad del cristiano en este mundo la posee como el peregrino que posee ya la meta de su peregrinación. Empieza a caminar, ya posee la meta, porque sabe a dónde va, pero la posee en expectativa. Y como dice el apóstol San Pablo también, en esperanza fuimos salvados. Espe salvi fue también la encíclica del Papa Benedicto XVI. La esperanza. Es decir, el cristiano en este mundo no posee plenamente la santidad, es una tensión, es un ir alcanzándolo poco a poco de manera plena. Por eso, a veces puede sorprendernos que alguno decaiga, alguno flaquee, alguno traicione.
pero ¿cuántos también vuelven? Nosotros mismos podemos sorprendernos en el día a día que a veces nos desanimamos y a veces te animas. Por eso lo que le toca al cristiano es no olvidarse. Posee la santidad, pero como un peregrino posee la meta de su peregrinación. Procurar no desgastarte, pero tienes que procurar también reparar las fuerzas de tu peregrinación y caminar, pero no agotarte, porque la peregrinación nos hace de un tirón, ¿no? Entonces, por eso también algunos santos, como por ejemplo San Ignacio de Loyola, quería para él un sobrenombre. A él le gustaba que le llamasen el peregrino, porque eso es un cristiano, un peregrino, uno que va caminando, posee ya, pero todavía no. Es un ya, pero todavía no, la santidad. Por eso crea a veces dolor, crea drama en la vida de los cristianos. Y tiene que crearlo, porque no estamos en este mundo sino para alcanzar el definitivo, que es el cielo. Y por otra parte, hemos escuchado aquí también al evangelista San Marcos, que recoge estas palabras de San Pedro a Jesús: Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y la promesa de Jesús les dice, quien haga eso, recibirá en este tiempo 100 veces más, casas, hermanos, tierras, y la vida futura. Jesús promete, queridos hermanos, aquí está uno de los grandes regalos del cristiano, uno de los grandes estímulos a dejar los bienes de este mundo. ¿Cuántos bienes te puede dar el dinero, una familia, el hacer una familia, el vivir más para ti, ¿no? Más para ti? Esto esencialmente lo viven los consagrados, los religiosos, los célibes, que por amor a Dios dejan casa, padre, madre, ¿no? Familia. ¿Qué nos quiere decir con esto? Lo primero, con San Gregorio Magno, le podríamos preguntar a Pedro: ¿qué has dejado tú si no tenías nada? Apenas un bote, ¿no? Una barquichuela. Y entonces le exiges a Jesús tanto. No has dejado nada, además era bien pobre. Y junto a él también podríamos traer a la memoria grandes cristianos que por amor al Señor han dejado más que San Pedro. El mismo San Gregorio Magno recuerda de su tiempo a una famosa mujer, una de las mujeres más ricas de su tiempo, Melania la joven, que era del Imperio Romano, una de las mujeres más ricas, y vendió todos sus bienes y se lo dio a los pobres. Es decir, esta mujer dejó más que San Pedro, más. Pero dice el santo, San Gregorio Magno, la cuestión no está en dejar solamente, no es eso. Lo que Jesús aquí nos quiere dar a entender no es solamente el dejar los bienes materialmente, que uno puede tener más, otro puede tener menos. Lo que el Señor nos pide a nosotros, o sea, lo que nos está diciendo aquí, es que el cristiano tiene bienes en este mundo, pero tiene que saber priorizar cuáles son los bienes mayores. Y el bien mayor de todos los bienes, Dios. Dejar unos bienes para encontrar el bien mayor, que es el amor de Dios, el servicio y la entrega plena a Él. El cristiano ciertamente abandona algunas cosas, pero no es para quedarse en la nada, sino es la entrega a alguien, el bien mayor que es Dios. Y esto, queridos hermanos,
aunque los consagrados lo hacen de manera plena y ejemplar, incluso externa, a todo cristiano también le está en este consejo. ¿Por qué? Porque el cristiano, ¿qué bien busca en este mundo? De todos los bienes que pueda buscar, éxito profesional, éxito en la familia, buena salud, los bienes que pueda buscar son bienes que también Dios le pide que busque, pero que sepa en su corazón que no son los definitivos, no son absolutos. De hecho, puedes abundar en muchos bienes, casa, etcétera, dinero, te visita la enfermedad, un cáncer terminal y ya no tienes nada. La vida es una promesa en sí misma, es una promesa, pero no tiene seguridad. Si el cristiano se deja polarizar por las cosas de acá, realmente ha fracasado. Ha fracasado si su meta, si su tesoro más grande no es la vida futura, como dice aquí el Señor. No es eso. Si no es eso, ha fracasado. Jesús quiere que no fracasemos. Aquí Jesús nos invita a esa gran sabiduría cristiana, a saber dar prioridad a todos los bienes en una escala. Y esto también el Señor es muy realista. Vas a recibir muchas veces bienes, incluso en este mundo, bendiciones de parte de Dios por servirle con predilección, pero, dice aquí Jesús, por eso en esto es muy sincero el Evangelio, con persecuciones. A veces esto podemos tener tentación de no pronunciarlo. Jesús es buena noticia, pero aquí dice con persecuciones. Van a recibir incluso en este mundo bendiciones, y en el cielo, en la otra vida el cielo, pero en este mundo con persecuciones. Es decir, con esto quiere el Señor subrayar que el cristiano va a pasar zozobra, ya sea porque uno mismo puede flaquear, en su entorno puede encontrar oposición, dificultades, problemas, puede encontrar todo esto. Pero aquí está el Evangelio. El que deje por mí, padre, madre, hermanos, a veces va a pasar que en la misma casa vas a tener que chocar con la familia, porque llevan una vida totalmente no cristiana, y eres un hueso que no encaja. Y esto y es doloroso para muchos. Y dice Jesús, sí, a veces se va a vivir así. Por eso, porque el cristiano busca un tesoro, que es Dios, su amor. Es lo único absoluto, lo único absoluto. Y en la edad futura, vida eterna. Pero aquí a veces habrá tribulación, tribulación. Por eso, fíjate, esto, encontrar de esta manera este tesoro que es Dios, es una tarea para nosotros, toda una aventura, que a veces nos da miedo, nos da miedo. Por eso el Santo Padre, el Papa, en su última exhortación apostólica, está subrayando esta invitación a tener ese encuentro personal con Dios día a día. Invita a la oración el Santo Padre, invita a la oración. Ahí es en ese trato íntimo con Dios, cuando Dios te va revelando, se te va revelando, te va sosteniendo la esperanza, te va haciendo visible lo que es invisible. Por eso cuánto importa buscar estos momentos de encuentro intenso con Dios. Por eso cuánto importa, queridos hermanos, participar de la misa cotidiana, porque es ahí donde encuentras a Dios, que está presente de manera más intensa, la presencia eucarística de Dios. Ahí está todo Él, la fuente de todo bien, todo bien. Allí está Jesús.
¿Dónde puede estar presente Dios? ¿Dónde más presente que donde Él está? ¿Dónde puede estar más presente? Ya Santo Tomás de Aquino dijo aquella sentencia tan profunda: la Eucaristía es símbolo del amor y también es fuente de amor. Ahí está todo el bien de la Iglesia, todo nuestro bien. Ahí junto a Él, la Virgen. Por eso nosotros no vamos a encontrar en ningún sitio, vamos a entender esto, queridos hermanos, si no es en la oración, y cuanto más vamos recibiendo al Señor de manera intensa, con fe, con atención, y Dios poco a poco esa tu esperanza la va haciendo cada vez más firme, más firme, más firme, porque es Dios quien va transformando el interior del corazón del hombre. No es otra cosa, pero hay que cooperar. Nada más, queridos hermanos. Amén.